Angélica se miró al espejo. El reflejo le devolvía a una mujer que lo tenía todo. O eso parecía. Su cabello oscuro, liso y brillante, enmarcaba un rostro que había aprendido a maquillar para ocultar el cansancio. A sus 32 años, era la dueña de uno de los salones de belleza más cotizados de Madrid, una ciudad que la había adoptado a ella y a Mateo, su esposo, 5 años atrás. Pero esa noche, la de Nochebuena, algo no cuadraba. Una pequeña grieta en el lienzo perfecto de su vida. Mateo ya se había ido a casa de sus padres, con una excusa tan vaga como un susurro. «Tengo que ayudar a mi papá con las luces del árbol, mi amor. Te veo allá». Esa excusa llevaba semanas repitiéndose de distintas formas, juntas de último minuto, llamadas que cortaba en cuanto ella entraba a la habitación. Una distancia sutil, casi imperceptible, que se había instalado entre ellos como un frío fantasma. Angélica sacudió la cabeza, intentando alejar los malos pensamientos. Eran solo ideas suyas, el estrés de las fiestas, la presión de mantener el negocio a flote, un negocio que, últimamente, parecía tener más gastos inexplicables de lo normal. Ella se aferraba a la imagen de su vida, a la historia que se contaba a sí misma cada mañana. Era una mujer exitosa, fuerte, con un matrimonio sólido. Era la prueba de que los sueños, si se trabajan, se cumplen. Su mundo olía a laca costosa y a café recién hecho. Su salón, Armonía, era su santuario. Un espacio de paredes blancas y espejos dorados donde ella era una artista. Con sus manos, transformaba, creaba, devolvía la confianza a otras mujeres. Sus clientas la adoraban no solo por su talento, sino por la paz que transmitía. Era su marca personal. La calma, la elegancia, el control. ¿Quién iba a pensar que por dentro, una tormenta silenciosa empezaba a gestarse? Sus amigas, su pequeña red de apoyo en un país que no era el suyo, a veces le preguntaban si todo estaba bien. Notaban las ojeras, la sonrisa un poco más forzada. «Perfecto», respondía siempre, cansada por el trabajo, ya saben cómo es diciembre. La verdad era que llevaba semanas sin dormir una noche completa. Se despertaba con el corazón acelerado, con una sensación de caída libre que no podía explicar. Miraba a Mateo dormir a su lado, y sentía una punzada de extrañeza. ¿Quién era ese hombre? ¿Era el mismo cómplice con el que había cruzado el océano, llenos de planes y amor? Él seguía siendo cariñoso, pero sus besos se sentían apresurados, sus abrazos, un poco vacíos. Como un guión bien aprendido. Ella se decía que era el agotamiento. Que el amor se transforma, que la pasión de los primeros años da paso a una complicidad más serena. Se convencía a sí misma de que todo era normal, incluso la relación con sus suegros había cambiado. Elena, su suegra, que antes la llamaba la hija que nunca tuve, ahora la trataba con una cordialidad helada. Sus cumplidos sonaban a formalidad, sus preguntas a interrogatorio. Angélica intentaba ganársela de nuevo, llevaba los mejores vinos a las cenas, elogiaba su comida, pero solo recibía sonrisas tensas a cambio. Se sentía como una extraña en la familia que creía suya. «Están preocupados por la salud de tu suegro», le había dicho Mateo una vez, zanjando el tema, y ella una vez más eligió creerle. Porque la alternativa era demasiado aterradora para contemplarla. La estabilidad era todo lo que Angélica había buscado. Dejó su país, su familia, sus raíces, por construir algo nuevo y sólido junto a Mateo. Y lo habían logrado. Vivían en un apartamento precioso en el barrio de Salamanca, cenaban en restaurantes de moda, viajaban en verano. Eran la pareja dorada, el ejemplo a seguir. Perder eso significaba perderlo todo. Significaba admitir que había apostado su vida entera a la persona equivocada. Por eso, minimizaba las señales, el cargo extraño en la tarjeta de crédito conjunta. Seguro fue un error del banco. La llamada de una tal Mariela en el celular de Mateo a altas horas de la noche. Es una clienta nueva, muy intensa. Cada pequeña mentira que él le ofrecía era un salvavidas al que ella se aferraba con desesperación. No quería ver, no podía permitirse ver. Su futuro estaba trazado, expandir el negocio, quizás tener hijos en un par de años,
envejecer juntos. Ese era el plan. El único plan. Y nada ni nadie iba a arruinarlo. Así que esa Nochebuena, mientras terminaba de decorar el postre especial que llevaba a la cena familiar, se obligó a sonreír. Se dijo a sí misma que esa noche sería diferente. Que la magia de la Navidad arreglaría las cosas. Que su ansiedad era solo eso, ansiedad. Que al llegar, encontraría a su Mateo de siempre, al hombre del que se había enamorado, y todo volvería a estar bien. Con el pastel en las manos y una esperanza frágil en el pecho, salió hacia la casa de sus suegros, sin saber que no se dirigía a una celebración, sino al epicentro del terremoto que estaba a punto de demoler su vida. La puerta de la casa de sus suegros se abrió con un leve quejido, como si el propio universo le estuviera advirtiendo. Angélica entró en silencio, sosteniendo el pastel con un cuidado casi reverencial. El aroma a pino y a cordero asado la recibió en el umbral, una mezcla cálida y familiar que por un instante calmó el nudo en su estómago. Quería dejar el postre en la cocina y luego aparecer en el salón, con su mejor sonrisa, como si nada pasara, como si las grietas en su vida no existieran. Caminó de puntillas por el pasillo de mármol, el mismo que habían recorrido tantas veces de la mano, riendo. Desde el salón llegaba un murmullo de voces alegres, el tintineo de copas. Se detuvo justo antes de llegar a la puerta, oculta en la penumbra. Iba a esperar el momento perfecto para entrar. Fue entonces cuando la voz de Mateo, su Mateo, cortó el aire. No era su voz de siempre, la que le susurraba al oído por las noches. Era una voz exultante, llena de un orgullo que ella no le había escuchado en años. Familia, tengo la mejor noticia de todas. Hubo un silencio expectante. Angélica contuvo la respiración. Quizás era sobre un nuevo negocio, un ascenso. Quizás algo que arreglaría todo. Mariela está embarazada. Voy a ser papá. El mundo se detuvo, el pastel casi se le resbala de las manos, pero sus dedos se aferraron al borde del plato, con una fuerza que no sabía que tenía. El aire se volvió denso, irrespirable. La celebración estalló en el salón. Vitoreos. Aplausos. La voz de Elena, su suegra, chillando de alegría. Un nieto. Por fin un nieto. Angélica se quedó petrificada. Cada aplauso era un martillazo en su pecho, cada risa una burla cruel. No era solo la infidelidad. Era la celebración. La complicidad. Todos en esa habitación lo sabían. Todos eran parte del engaño. La habían recibido en su casa durante meses, sonriéndole a la cara, mientras su vida era desmantelada a sus espaldas. No lloró. No gritó. Un frío glacial le recorrió la espalda, congelando cada emoción, cada sentimiento. Su corazón no se rompió. Se hizo añicos, y los fragmentos se convirtieron en esquirlas de hielo. Sin hacer un solo ruido, como un fantasma que se desvanece, retrocedió. Salió de la casa y cerró la puerta con una suavidad sepulcral. La noche madrileña la recibió con su aliento helado. Las luces de Navidad, que antes le parecían mágicas, ahora eran un espectáculo grotesco y chillón. Caminó sin rumbo, con el pastel aún en las manos, un ridículo trofeo de su propia ingenuidad. En algún momento, lo dejó en un banco del parque, y siguió caminando. No sentía el frío, no sentía los pies. Solo sentía un vacío inmenso, un agujero negro donde antes había un futuro. Llegó a su apartamento, a por su hogar, o al escenario de la mentira. La llave giró en la cerradura. Dentro, todo estaba como lo había dejado. Una foto de su boda en la pared del salón le devolvió la mirada. Dos personas felices, ajenas a la traición que ya se gestaba. La rabia, una ola caliente y violenta, empezó a subirle por la garganta. Su celular vibró. Un mensaje de Mateo. ¿Dónde estás, mi amor? Te estamos esperando para cenar. Tu suegra está preocupada. La hipocresía la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Apagó el teléfono, y lo lanzó contra la pared. El sonido del cristal al romperse fue el primer ruido real en horas. Y se sintió bien. Las siguientes 3 semanas fueron un descenso al infierno. No contestó llamadas. No abrió la puerta. Se alimentó de café y de su propio dolor. Mateo pasó de los mensajes preocupados a los furiosos, y finalmente, al silencio. Mejor así. El mundo exterior se había desvanecido.
Solo existían las 4 paredes de su apartamento y el eco de esa celebración en su cabeza. Una noche, en un impulso autodestructivo, encendió una vieja tablet. Entró a las redes sociales. Lo primero que vio fue una foto publicada por su cuñada. Era del día de Navidad. Toda la familia posaba sonriente frente al árbol. Y allí estaban, Mateo, con un brazo protector alrededor de una mujer radiante, con un vientre incipiente. Mariela. Su mano descansaba sobre la de él. Parecían la pareja perfecta. El pie de foto era una puñalada final. La familia crece, feliz de ser tía, feliz Navidad a todos. Algo dentro de Angélica se quebró para siempre, pero no fue un quiebre de debilidad, sino de liberación. Las lágrimas se secaron. De golpe, el dolor que la había paralizado, se transformó, mutó en una furia fría, calculadora y afilada como un bisturí. Vio la foto, vio sus sonrisas, su descaro, su felicidad construida sobre sus ruinas, y supo que no iba a ser la víctima de esa historia. Se levantó del sofá. Caminó hacia el baño y se miró en el espejo. Vio a una mujer demacrada, con ojeras profundas y la mirada perdida. Pero detrás de esa fragilidad, algo nuevo ardía. Un fuego helado. Tomó unas tijeras del cajón. Sin dudarlo, agarró un mechón de su largo y perfecto cabello oscuro y lo cortó. Y luego otro. Y otro. Los mechones caían al suelo como los restos de la mujer que había sido. No estaba destruyendo su imagen. La estaba reclamando. Estaba naciendo de nuevo. De las cenizas de una traición. Y su renacimiento no sería silencioso. Sería un espectáculo. Y ellos, la feliz familia, tendrían asientos en primera fila. El espejo ya no le devolvía a una extraña, le devolvía a una guerrera. El cabello corto, asimétrico y audaz, era un casco. Las ojeras se habían convertido en sombras de guerra. El dolor no se había ido, pero ya no la ahogaba. Se había solidificado en el centro de su pecho, un núcleo de hielo puro del que ahora emanaba una fuerza desconocida. Recogió los mechones de su antigua vida del suelo del baño, los metió en una bolsa y los tiró a la basura sin una pizca de nostalgia. Fue un entierro. El entierro de la mujer ingenua que amaba a un fantasma y creía en una familia de mentiras. Su apartamento, antes una celda de duelo, se transformó en un cuartel general. El silencio ya no era un enemigo, era su aliado. Se sentaba en la mesa del comedor, rodeada de oscuridad, con la única luz de la pantalla de su laptop iluminando su rostro. Los mensajes de Mateo seguían llegando, una patética sinfonía de falsa preocupación que ahora leía con una distancia clínica, casi divertida. Angélica, por favor, contéstame, me estás matando. Ella sonreía con frialdad. Él no tenía ni idea de lo que era morir de verdad. La primera llamada fue a Sofía, su socia en Armonía. Su voz fue firme, sin inflexiones. Sofía, quiero venderte mi parte del negocio, toda. Hubo un silencio al otro lado de la línea, luego la voz preocupada de su amiga. Angie, ¿qué pasa? ¿Es por Mateo? Podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar, solo necesito saber si la quieres o si la pongo en el mercado. Necesito el dinero. Y necesito empezar de cero. La decisión era irrevocable. Sofía, aunque con el corazón roto, entendió. El salón, su santuario, era también el monumento a una vida que ya no existía. Cortar ese lazo era el primer paso para liberarse. El segundo paso fue desenterrar la verdad financiera. Durante días, se sumergió en extractos bancarios, transferencias y documentos que había firmado con una confianza ciega. Y allí estaba, en blanco y negro. La crónica de un saqueo silencioso. Pequeñas sumas al principio, justificadas como gastos del negocio. Luego, transferencias más grandes a una cuenta a nombre de su suegro. El golpe final fue encontrar el documento original. El dinero con el que habían montado Armonía, el capital que Mateo siempre presentaba como un préstamo familiar, provenía íntegramente de la cuenta de fideicomiso que sus padres le habían dejado al morir. No era un préstamo. Era su herencia. La habían despojado de su pasado para construir su falso presente. La rabia ya no era caliente. Era un veneno helado que le recorría las venas, dándole una claridad aterradora.
Con las pruebas en la mano, buscó a la mejor, Isabel Torres. Una abogada conocida en Madrid como la Hiena. Una mujer que no negociaba, aniquilaba. Su primera conversación fue un pacto de guerra. Señora Torres, dijo Angélica, su voz un témpano. Mi esposo y su familia me han estafado. Quiero el divorcio, pero eso es solo el principio. Quiero cada céntimo que me robaron. Quiero exponerlos. No quiero un acuerdo. Quiero una rendición incondicional. Isabel Torres se rió al otro lado de la línea. Era una risa seca, como el chasquido de un látigo. Señora, creo que usted y yo vamos a llevarnos muy bien. Mientras los abogados preparaban la artillería legal, Angélica forjaba su armadura. Vació su armario, donando los vestidos florales y los colores pastel de su vida anterior. Los reemplazó con piezas afiladas, arquitectónicas. Trajes de pantalón con hombreras marcadas, blusas de seda en tonos oscuros, y unos tacones de aguja que sonaban como sentencias de muerte al caminar sobre el parqué. Y entonces lo encontró. Un vestido rojo. No era un rojo alegre ni festivo, era el rojo de la sangre, del poder, de la venganza. Un vestido que no pedía permiso, que exigía atención. Sería su uniforme para la batalla final. Eligió el escenario con la precisión de un director de teatro. La tradicional cena de Reyes, el 6 de enero. Era la celebración familiar más sagrada, más importante incluso que la Nochebuena. Una publicación de su cuñada en Instagram se lo confirmó, contando los días para la gran cena de Reyes. Este año con doble celebración. La foto mostraba a Mariela sonriendo, tocándose el vientre. Estaban construyendo su cuento de hadas sobre sus cenizas. Creían que la habían borrado, pero un fantasma estaba a punto de volver para atormentarlos. La noche del 5 de enero, Angélica se paró frente al espejo de cuerpo entero. Llevaba el vestido rojo. Su figura era más delgada, pero más fuerte. Su rostro, maquillado con precisión letal, labios rojos, ojos delineados en negro. No quedaba ni rastro de la mujer que había salido de esa casa en Nochebuena. Con un pastel en las manos, y el corazón lleno de una esperanza estúpida. Sobre la mesa de centro, dos carpetas pulcramente ordenadas por Isabel Torres. Una contenía la demanda de divorcio. La otra, la auditoría forense de su ruina financiera. Miró su reflejo. La tormenta interior se había calmado. Ahora solo había un silencio expectante. La calma que precede al huracán. Mañana, no iba a recuperar su vida. Iba a ejecutar una sentencia. Y por primera vez, en mucho tiempo, se sintió completamente en control. La noche del 6 de enero, el apartamento de los suegros de Angélica era un escenario perfecto. La mesa del comedor, larga y vestida con un mantel de lino blanco, estaba sobrecargada de manjares, cordero asado, mariscos y el tradicional roscón de Reyes. Las risas resonaban contra el techo alto, un sonido hueco y artificial. En el centro de todo, como una Madonna renacentista, estaba Mariela. Su vestido verde esmeralda se ceñía a su vientre de 4 meses, y no dejaba de acariciarlo con una sonrisa beatífica. Mateo a su lado, la miraba con una devoción empalagosa, rellenando su copa de agua con gas, actuando el papel del futuro padre perfecto. Elena, la suegra, no le quitaba los ojos de encima, su rostro una máscara de felicidad. Habían ganado. Creían que Angélica era solo un mal recuerdo, una nota a pie de página en su gloriosa historia familiar. La puerta del salón se abrió sin previo aviso. No hubo un timbrazo, no hubo un llamado. Simplemente se abrió, como si un viento helado se hubiera colado desde la calle, y en el umbral, recortada contra la luz del pasillo, estaba ella. El silencio fue instantáneo, absoluto, como si alguien hubiera cortado el sonido del universo. No era la Angélica que recordaban. La mujer que entró en el salón no era una víctima, era un veredicto. Su vestido rojo era una herida abierta en la palidez de la decoración. Su cabello corto y afilado enmarcaba un rostro de una belleza dura, casi cruel. Sus ojos color miel ya no escondían tormentas, eran la tormenta misma. Caminó hacia la mesa. Cada paso de sus tacones de aguja sobre el mármol sonaba como el golpe de un martillo de juez. Nadie se movió. Nadie respiró. Mateo la miraba con los ojos desorbitados,
Su piel había adquirido un tono ceroso. Parecía un hombre que acababa de ver a su propio fantasma. Elena se llevó una mano a la boca, su sonrisa congelada en una mueca de horror. Mariela por primera vez perdió su halo de santidad. En su rostro solo había miedo puro y desnudo. Angélica no miró a nadie en particular. Su mirada recorrió la mesa, fría y evaluadora, como si estuviera inspeccionando una escena del crimen. Se detuvo en la cabecera vacía, el lugar que antes le correspondía. Con un movimiento lento y deliberado, colocó sobre el mantel inmaculado una carpeta de cuero negro. «Feliz Día de Reyes», dijo. Su voz no era alta, pero cortó el silencio como un cristal. Nadie respondió. Deslizó la carpeta hacia el centro de la mesa. «Estos son los papeles del divorcio, Mateo, solo tienes que firmar, te he ahorrado el trabajo de buscarlos». El shock dio paso a un murmullo ahogado. Pero ella no había terminado. Colocó una segunda carpeta, idéntica a la primera, justo al lado. «Y esto», continuó, su voz bajando a un susurro gélido que todos escucharon perfectamente, «es para la familia». Abrió la carpeta, revelando una pila de documentos, extractos bancarios y gráficos. Es una auditoría detallada de las finanzas de Armonía. Demuestra sin lugar a dudas que el capital inicial para nuestro exitoso negocio familiar no fue un préstamo de papá. Su mirada se clavó en su suegro, cuyo rostro se había vuelto del color del papel. «Vino íntegramente de un fondo fiduciario que mis padres me dejaron al morir. Un fondo que vaciaste sistemáticamente, Mateo, con la ayuda de tu padre durante los últimos 3 años». La bomba había estallado. La implosión fue silenciosa pero devastadora. Se podía sentir la vergüenza, el pánico, la ruina cerniéndose sobre esa mesa perfectamente puesta. «Pero no se preocupen», añadió Angélica con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No voy a llevarlos a la cárcel. Tengo planes mejores». Hizo una pausa dramática. «He vendido mi parte del salón. Y con ese dinero, y el resto de mi herencia que su abogado no pudo encontrar, voy a abrir mi propio proyecto. Una casa de diseño y estilismo personal. Justo en el local de al lado de tu tienda de antigüedades, suegro. Seremos competencia. Veamos a quién le va mejor cuando toda Madrid sepa la clase de empresarios que son». Esa fue la estocada final. No solo los había expuesto, los había sentenciado a una guerra comercial que no podían ganar. Su reputación, su estatus, todo aquello por lo que vivían, estaba a punto de hacerse polvo. Se dio la vuelta para marcharse. Su obra estaba completa. Pero al pasar junto a Mateo, se detuvo. Se inclinó hacia él, lo suficiente para que solo él pudiera oírla. Su aliento fue un veneno dulce en su oído. «Ah, y sobre Mariela», susurró. «Deberías preguntarle quién es el verdadero padre. A veces, las mejores creaciones son las ilusiones que nos contamos a nosotros mismos». Se enderezó, y, sin una mirada atrás, caminó hacia la puerta. Salió del apartamento con la misma calma con la que había entrado, dejando tras de sí un tabló de devastación. Una familia rota, ahogada en el silencio de sus propios secretos, con un futuro recién nacido que acababa de ser envenenado por la duda. El aire festivo se había podrido. La cena de Reyes se había convertido en un funeral. Y Angélica por primera vez en mucho tiempo se sentía libre. Al cerrar la puerta del portal a sus espaldas, el frío de la noche madrileña la golpeó como una bofetada. Pero esta vez, no le dolió. Se sintió real, tangible. Un ancla en el torbellino de emociones que acababa de desatar. El vestido rojo se pegaba a su piel, un recordatorio de la mujer en la que se había convertido en cuestión de semanas. No sintió euforia ni un placer sádico por la venganza. Sintió silencio. Un silencio profundo y expansivo que llenaba el vacío que Mateo y su mentira habían dejado. Era la calma después del huracán, el terreno llano y desolado, donde por fin, podría empezar a construir algo nuevo. Algo suyo. Caminó sin rumbo por las calles iluminadas, las luces de Reyes parpadeando como estrellas caídas. No miró hacia atrás. Sabía que la imagen de esa mesa, de esos rostros descompuestos, quedaría grabada en su memoria para siempre, no como un trofeo, sino como el punto final de un libro que nunca debió haber leído. La adrenalina empezó a disiparse, y con ella llegó un cansancio abrumador, un peso en los huesos que era la suma de todas las noches sin dormir,
de todas las lágrimas no lloradas, de toda la energía invertida en mantenerse en pie. Tomó un taxi y le dio la dirección de un hotel en el centro, un lugar anónimo donde nadie la conocía. Esa noche, por primera vez en un mes durmió, un sueño profundo, sin fantasmas ni sobresaltos. Los días siguientes fueron un borrón de logística y burocracia. Isabel Torres, su abogada, se encargó de todo con una eficiencia letal. La familia de Mateo no opuso resistencia, firmaron todo, aceptaron todo. Estaban rotos, no por el remordimiento, sino por el miedo al escándalo público. Angélica recibió una notificación escueta. La transferencia con la suma acordada había sido realizada. No sintió nada. Ese dinero no era una victoria, era una restitución. Era el cemento para sus nuevos cimientos. Con una parte de ese dinero, alquiló un pequeño apartamento tipo estudio en el barrio de Malasaña. Era todo lo contrario a su vida anterior. Paredes de ladrillo visto, muebles minimalistas, y una única ventana grande que daba a una calle bulliciosa y llena de vida. Las primeras noches fueron las más difíciles, el silencio ya no era pacífico, era ensordecedor. Se encontró mirando el teléfono, esperando una llamada que no quería recibir, un vestigio del hábito de esperar por él. Una noche, la soledad la abrumó, se sentó en el suelo, abrazada a sus rodillas, y lloró. No por Mateo. Lloró por la mujer que había sido, por su inocencia perdida, por los 5 años de su vida que había invertido en una ilusión. Fue un llanto corto, amargo y necesario, como una purga. Al terminar, se secó las lágrimas, se levantó, y se preparó un té. El duelo había terminado. Su nuevo proyecto la consumió por completo. Lo llamó Fénix. No era solo una marca, era una declaración de principios. Pasaba las noches dibujando en su cuaderno, no solo prendas de ropa sino conceptos de imagen. Su idea era revolucionaria. Una consultoría de estilismo integral para personas en puntos de inflexión. Mujeres que salían de un divorcio, hombres que cambiaban de carrera, cualquiera que necesitara reconstruir su identidad desde fuera hacia adentro. Quería usar su talento no solo para embellecer, sino para empoderar. Quería dar a otros la armadura que ella misma había tenido que forjarse. El local junto a la tienda de antigüedades de su ex-suegro se convirtió en su obsesión. Negoció el alquiler con una tenacidad que sorprendió al propietario. Y luego vino el trabajo duro. Se quitó los tacones y se puso botas de trabajo. Pasó semanas cubierta de polvo y pintura, derribando paredes, eligiendo cada detalle con una precisión milimétrica. Quería que el espacio fuera un reflejo de su filosofía, minimalista, fuerte, con toques de calidez inesperada. Un santuario de transformación. Una tarde, mientras lijaba una vieja viga de madera, Sofía apareció en la puerta. Traía 2 cafés y una caja de croissants. Se quedó mirando el caos del local, luego miró a Angélica, con el pelo recogido en un pañuelo y una mancha de pintura en la mejilla. «Dios mío, Angélica», dijo Sofía, sus ojos llenos de una mezcla de preocupación y admiración. Angélica se encogió de hombros, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa genuina. Alguien tiene que hacerlo. «Déjame ayudarte», ofreció Sofía. «No tienes que hacer esto sola». Ese fue el momento en que Angélica se dio cuenta de que no estaba sola. Su red de apoyo no se había roto, solo se había transformado. Sofía se convirtió en su aliada, ayudándola por las tardes, escuchándola, recordándole quién era más allá del dolor. Las pequeñas victorias empezaron a llegar, como brotes verdes después de un incendio. Un pequeño inversor Ángel, un viejo amigo de su padre, la llamó después de escuchar sobre su proyecto y decidió apostar por ella. Una de sus clientas más leales de Armonía la encontró por redes sociales y le escribió: «Donde sea que vayas yo te sigo, nadie entiende mi estilo como tú». Cada pequeño gesto era un ladrillo más en su autoestima, una prueba de que su valor no dependía de un nombre ni de un apellido. Una noche, semanas después, se quedó hasta tarde en el local, ya casi terminado. El olor a pintura fresca y a madera nueva llenaba el aire. Se paró en medio del espacio diáfano, iluminado solo por la luz de la calle que se filtraba por los enormes ventanales. Vio su reflejo en el cristal. La mujer que le devolvía la mirada estaba cansada, sí.
tenía nuevas líneas de expresión alrededor de los ojos. Pero sus ojos brillaban con una luz nueva. No era la luz desafiante de la venganza, ni la luz frágil de la esperanza. Era la luz serena y potente de la certeza. La certeza de que, sin importar cuántas veces la vida la quemara hasta los cimientos, ella siempre encontraría la fuerza para renacer de sus propias cenizas, y esta vez, lo haría en sus propios términos. La fragilidad se había convertido en acero. Ya no era una víctima ni una vengadora, era una constructora. Y su obra maestra apenas estaba comenzando. Un año después, el aire en Phoenix olía a cuero nuevo, a madera de roble y a la promesa de un comienzo. No era un salón de belleza, era un atelier, un laboratorio de identidades. Las paredes de ladrillo visto, que ella misma había ayudado a restaurar, contrastaban con el acero pulido de los percheros y la calidez de los sofás de terciopelo. La noche de la inauguración, el espacio bullía de vida. Periodistas de moda, antiguas clientas leales y nuevos rostros curiosos llenaban la sala, con copas de champán en la mano, admirando la primera colección cápsula que Angélica había diseñado. Ella se movía entre la gente con una gracia serena que no tenía nada que ver con la elegancia estudiada de su vida anterior. Llevaba un mono de seda color marfil, una de sus propias creaciones. Su cabello corto ahora estaba peinado de una forma más suave, menos bélica, pero igual de audaz. Ya no era el rojo de la guerra, sino el marfil de la paz. Una paz ganada a pulso. Su sonrisa era genuina, fácil, y llegaba hasta sus ojos, que ahora no escondían tormentas, sino que reflejaban la luz de las lámparas de diseño que colgaban del techo. Sofía se acercó a ella, apretándole el brazo con complicidad. «Lo lograste, Angie, es increíble». Angélica la miró, y en esa mirada había un universo de gratitud. «Lo logramos», corrigió ella. «¿Has sabido algo?», preguntó Sofía en voz baja, su tono cambiando a uno más cauteloso. Angélica no necesitó preguntar a quién se refería. Negó con la cabeza. «No, y no quiero saber. Lo único que sé, Sophie, es que el pasado ya no paga alquiler en mi cabeza». Pero Sofía insistió, con la delicadeza de una verdadera amiga. «Solo creo que mereces saberlo. La tienda de antigüedades de su padre cerró hace 2 meses. El escándalo, aunque silencioso, los arruinó socialmente». «¿Y ellos?». «Mateo y Mariela dicen que se separaron antes de que naciera el bebé. Parece que la duda que plantaste esa noche la carcomió por dentro». Angélica escuchó las palabras sin que una sola fibra de su ser se alterara. No sintió satisfacción, ni alegría, ni siquiera pena. Sintió una distancia inmensa, como si le estuvieran hablando de los personajes de una película que vio hace mucho tiempo. Su caída había provocado la de ellos, pero no como un acto de venganza, sino como una consecuencia inevitable de la verdad. La mentira, como una estructura podrida, se había derrumbado bajo su propio peso. Más tarde esa noche, cuando el último invitado se fue, Angélica se quedó sola en medio de su creación. Se acercó al enorme ventanal que daba a la calle. Vio su reflejo superpuesto a las luces de la ciudad. Por un instante, recordó a la mujer del espejo de aquella Nochebuena, la que maquillaba su cansancio y se aferraba a una vida perfecta que no era real. Recordó a la mujer de la Cena de Reyes, con el vestido rojo y el corazón blindado de hielo. Ya no era ninguna de las dos, esa mujer del espejo. La conocía. La había construido pieza por pieza, con el polvo de sus ruinas y el sudor de su esfuerzo. Era una mujer que había aprendido que la verdadera estabilidad no viene de un matrimonio, ni de un negocio exitoso, ni de la aprobación de los demás. Viene de dentro. Viene de saber que puedes perderlo todo, y aún así, tenerte a ti misma. Y eso era más que suficiente. Era todo. La vida de Angélica no era un cuento de hadas con un final feliz. Era algo mucho más real y poderoso, una historia de supervivencia. Había transformado el dolor más profundo en el combustible para su renacimiento. Su cicatriz no era una marca de debilidad, era el mapa de su fortaleza. Encontró una nueva familia en sus amigos, un nuevo propósito en su trabajo, y una nueva clase de amor, el más importante de todos, el amor propio. Ya no necesitaba que nadie la salvara, porque había aprendido a ser su propia heroína.
Hay caídas que no son un final, sino un impulso. Hay quiebres que no destruyen, sino que liberan el espacio necesario para construir algo más fuerte, más auténtico. La historia de Angélica nos recuerda que, incluso en la noche más oscura, cuando el mundo que conocíamos se desmorona, y nos quedamos solos con nuestros escombros, tenemos una elección. Podemos quedarnos enterrados bajo las ruinas, o podemos usar cada ladrillo roto, para construir un nuevo castillo. Un castillo con nuestros propios cimientos, con nuestras propias reglas y con una vista que valga la pena todo el dolor del camino. Comente de qué país está viendo este video. Y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbase al canal.